Hola, mi nombre es Camila Almazán y el día de hoy les hablaré y les responderé unas preguntas que hice en base al análisis del discurso de Malala Yousafzai en la Organización de las Naciones Unidas. Como primer pregunta, escogí, ¿cuáles son los aspectos textuales más relevantes del discurso de Malala en la ONU? Bueno, en esta pregunta podemos analizar que el contenido del discurso destaca unas cuantas ideas principales. Como número uno tenemos la importancia de la educación, después está la lucha contra la discriminación de género, la paz y la resistencia ante el extremismo, pero también se pueden considerar el tono y los recursos retóricos que usó Malala, como la petición de ideas clave y el uso de ejemplos personales. Como pregunta número dos, escribí, ¿cómo influye el contexto histórico en el que Malala pronunció su discurso en la ONU en el significado y la repercusión de sus palabras? Bueno, pues para responder tenemos que mencionar que el discurso se llevó a cabo en el año 2013, un poco después de que Malala fue sobreviviente al atentado talibán, al ella intentar defender el derecho de las niñas y la educación en su país, Pakistán. Es importante considerar este contexto global y también hacer énfasis en el auge del extremismo, las campañas de la ONU por la educación y la creciente lucha por los derechos de las mujeres en distintas partes del mundo. Como pregunta número 3, escogí, ¿por qué el discurso de Malala en la ONU sigue siendo una referencia importante hasta el día de hoy? Al momento de reflexionar sobre este impacto, pues me di cuenta que ha sido un impacto a largo plazo, ya que Malala se convirtió en un símbolo global de la lucha por la educación y los derechos humanos. Esto la llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz en el año 2014. Su mensaje sigue siendo vigente porque la desigualdad en el acceso a la educación sigue siendo un problema para muchos países. Y también su testimonio, pues ha ayudado a inspirar a nuevas generaciones a luchar por la justicia y el derecho, en este caso, por la educación y la igualdad a las mujeres. Ahora está la pregunta 4, que estas ya son como las libres y yo decidí escribir. ¿Cómo es que Malala utiliza su historia personal para fortalecer su mensaje en el discurso? Bueno, Malala comienza este discurso recordándonos el atentado que ella sufrió y cómo es que intentaron silenciarla, pero en lugar de llenarse de odio y usar como todo eso malo, decidió seguir luchando por la educación y así se volvió un ejemplo de muchas niñas, muchas mujeres y pues sin duda alguna una persona importante en la historia, ya que al compartir su historia, pues logró generar una conexión emocional con su audiencia y mostró que su causa no solo es teórica, sino es una realidad que ella misma ha vivido y la realidad que muchas mujeres siguen viviendo hoy en día. También menciona a otras figuras históricas como a Martin Luther King, a Mahatma Gandhi y a la Madre Teresa de Calcuta, pero se enfoca y coloca su lucha dentro de una tradición mucho más amplia de resistencia pacífica. Este uso de su testimonio personal le da credibilidad y poder a su mensaje. Y como última pregunta, que también es de las libres, escribí, ¿qué impacto tuvo el discurso de Malala en los líderes mundiales y en la sociedad en general? Bueno, sin duda alguna, el discurso de Malala ayudó a visibilizar aún más la crisis educativa en países donde millones de niñas desafortunadamente no tienen acceso a escuelas. Su valentía y claridad hicieron que los líderes mundiales pudieran prestar mucha más atención al tema y se comprometieran a tomar medidas. Ahora hablando a un nivel social, pues Malala inspiró a jóvenes de todo el mundo a involucrarse un poco más en la defensa de los derechos humanos y también en la educación. Y su mensaje ha sido un mensaje clave en campañas globales de la ONU y ha llevado a la creación del Fondo Malala, que se encarga de financiar la educación de niñas en países en desarrollo. Y pues hasta el día de hoy Malala y su voz siguen siendo vigentes y un referente importante en la lucha por un mundo más justo. Pues bueno, eso fue todo de mi parte. Espero que les hayan gustado las preguntas y muchas gracias.